Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Mm, Somos pocos, pero buenos. Esta sería el último teórico, ¿sí? De psicología y comunicación de la cursada. Supongo que quizás se vayan sumando algunos en la medida que vayan pasando los minutos, y si no, vamos a tener una charla teórico que durará más o menos una hora, que será la última, sobre un tema relativamente nuevo, eh, un tema relativamente nuevo para lo que es la historia del programa de la cátedra, y que tiene que ver, está vinculado con la comunicación política. Es un tema que hasta ahora no tiene demasiado desarrollo dentro de la carrera, la comunicación política, y que es importante desde el punto de vista de la comunicación, vinculado siempre a lo que podemos llamar la mirada desde la subjetividad de la comunicación política. Así que bueno, vamos a empezar con el teórico de hoy, ¿sí? Como les comentaba, más o menos será de una hora de duración, ¿sí? Esta problemática de lo que podemos llamar ahora comunicación política es algo que a mí particularmente me surgió como interrogante. De alguna manera votaba o apoyaba o tenía ciertas ideas sobre cómo tenía que ser el mundo, cómo no tenía que ser, qué es lo bueno, qué es lo malo, una serie de ideas centrales sobre la sociedad y la relación con los otros. Esta idea esta problemática, esta pregunta, después estuvo vinculada con también la historia de la Argentina y del mundo, digamos, preguntándome sobre muchas cosas. Y el teórico sobre creencias que hicimos hace unos cuantos lunes estuvo también vinculado con este tema, con esta gran pregunta. Entonces, lo que vimos en el teórico sobre creencias se esbozan algunas líneas centrales para interpretar las creencias en general en una sociedad. Ustedes recuerdan que hablamos de ciertos elementos que hacen a la construcción de una creencia, de esencia afectivos, y que tienen que existir para que alguien crea en algo, para que una sociedad crea en algo, ¿no? Y estos elementos afectivos, que son los pilares de toda creencia, están relacionados con algo que llamamos la sensación de unificación. Es decir, en la historia de las creencias funcionan cuando producen esa sensación, la sensación de que unifican aquello que estaba fragmentado, que estaba dividido, que estaba separado. Decíamos que división, separación, fragmentación son todas metáforas en lo subjetivo, en el mundo de las subjetividades, vinculadas a la angustia. La solución del problema de la fragmentación, de la sensación de estar separado, de estar aislado, de estar solo, de perder a algo, a alguien que uno quería, la solución a esto funciona como forma de creencia. Entonces, cuando creemos en algo, ya sea un Dios, una religión, un político, una teoría, incluyendo acá todas las teorías, nos produce una sensación que es agradable, por lo mínimo, o de cierta euforia, cuando la creencia es fuerte, por lo máximo, que es esta sensación de unificación, donde mis angustias personales se diluyen y desaparecen en el medio de esta creencia. Entonces, cuando aplicamos estas ideas sobre la creencia, sobre la construcción de los relatos de la creencia, algo hablamos de eso también cuando hablamos de creencias, ¿no? La necesidad en algunas creencias de encontrar enemigos para proyectar el elemento angustioso hacia afuera, el mal afuera. Es decir, la construcción del enemigo en el discurso permite la proyección de los elementos disruptivos hacia afuera de la creencia misma, ¿no? Por eso, cuanto más fuerte es la angustia en una sociedad, cuanto peor está, más necesidad de encontrar enemigos
y más necesidad de construir creencias, digamos, fuertes. Cuando las preguntas sobre las creencias se aplican a una sociedad, a un gobierno, a las instituciones sociales, es cuando empezamos a pensar este tema de la comunicación política. ¿Por qué, cuándo, cómo funciona un cierto tipo de comunicación o de posicionamiento, como se llama, de un partido, de un líder, de una idea? Entonces decíamos instituciones sociales. El primero al que yo seguí en algún momento de mi vida, y durante 2 años fui a sus clases cuando estaba exiliado en Francia, época de la dictadura militar, fue a Cornelius Castoriadis, que escribió ese maravilloso libro, La institución imaginaria de la sociedad. Entonces, cómo se instituyen, él intentaba entender cómo las sociedades se instituyen por lo que él llama el imaginario. A lo cual yo le agregué como elemento de comprensión de estos imaginarios sociales, esto de la afectividad como una base de comprensión y de análisis para entender por qué funcionan estas creencias. La problemática de la comunicación política está en el centro de todo esto. Los primeros que se plantearon en la época moderna estas problemáticas de la comunicación política, bueno, hubo muchos, pero algunos a señalar, y en particular en relación al tema de la democracia, algunas cuestiones esenciales de cómo se puede instituir una idea política, una comunicación política alrededor de un sistema democrático, entre comillas, aunque democracias hay muchas y de muchas formas, que en realidad lo que proponen es algo que parece contrario al funcionamiento de la creencia. ¿Por qué? Porque el lugar del poder en una democracia debe estar vacío y no debe ser llenado en forma absoluta por nadie. Entonces, la cuestión de la desencarnación, es decir, desencarnar el poder en la democracia, es un tema central que aparece en algunos autores que analizaron la democracia moderna en sus comienzos, en particular Alexis de Tocqueville. Tocqueville fue un gran analista francés que estuvo en Estados Unidos en los comienzos del sistema democrático en Estados Unidos y hizo estudios comparativos con Francia y con Europa en esa época. Después, un gran pensador actual francés, digamos Claude Lefort, que es el que yo recomiendo leer, replanteó la problemática de Tocqueville sobre cómo funciona una democracia y qué significa la comunicación política. Lo retomó justamente a partir de este tema de la desencarnación o el problema del poder, ¿no? Cómo el poder debe, en un posicionamiento democrático, digamos, de una sociedad, estar vacío, no debe estar ocupado por nadie. Y las problemáticas y los límites que hacen a este tipo de construcción política. Pero todo esto, y lo va a decir Tocqueville, lo va a decir Claude Lefort y otros grandes pensadores, está muy vinculado a lo que podemos llamar las culturas políticas, a la forma que cada sociedad interpreta, percibe el poder y la política. Los primeros en investigar de manera oficial las culturas políticas fueron Altman y Verba, son 2 autores americanos que escribieron hicieron una serie de investigaciones y escribieron algunos estudios sobre las culturas políticas. Porque uno se pregunta entonces, ¿por qué, por ejemplo, los países nórdicos tienen un sistema democrático que funciona mucho mejor que en otros lados del mundo? En Suecia, Finlandia, Noruega, no sé, ciertos países, y no hay otra respuesta. La respuesta no es la economía, la respuesta no es otra que la cultura política que existe en esos países. Ahora, ¿cómo se construye, cómo funciona una cultura política? Y cómo funciona la comunicación en relación con todo eso. Entonces, Albon y Verba fueron los que iniciaron un poco la pregunta sobre este tema, si bien era siguiendo una corriente
que en esa época se llama funcionalista, digamos, en qué medida eran funcionales o no al sistema ciertas culturas políticas. Era un momento en el cual se vivía el tema de la democracia versus el fascismo, se había vivido fuertemente en Estados Unidos y en Europa, y entonces la problemática de cómo una cultura política sostiene o no sostiene un régimen autoritario, un régimen democrático, estaba en el centro de los pensadores de las ciencias sociales. Otro pensador elemental, y esto mucho más vinculado a nuestro terreno, el de la comunicación social, y que seguramente ustedes vieron en alguna cátedra, espero, es el de Paul Lazarsfeld, ¿no? Paul Lazarsfeld, que va a comenzar sus investigaciones sobre la comunicación política, también a partir de la problemática de los regímenes autoritarios y en especial del nazismo. Es decir, Paul Lazarsfeld trabajó para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, tratando de entender por qué, en el caso de Alemania, el nazismo como ideología, como corriente política, por qué Hitler a través de la voz, ustedes saben que en la comunicación política de Hitler, sus discursos, y esto nos puede traer a colisión ciertas cosas que tienen que ver con el presente argentino y de otros países, cierto estilo de discursos y cierto estilo inclusive de estética y cierta forma de expresarse, a través de la radio en ese momento la radio era el medio de comunicación más importante en la Alemania pre-nazi, construyeron o se vincularon al desarrollo de una cultura política nazi. Entonces Paul Lazarsfeld va a estudiar esto, y en especial va a estudiar a lo que fue la política cultural de Hitler a través de su especialista en comunicación, Goebbels, que entre otras cosas hizo que en cada casa alemana haya una radio. La política de Goebbels fue construir fábricas que regalen, que hagan radios y que regalen radios a toda familia alemana, para que la voz de Hitler entre en cada casa y en cada familia. En este tipo de comunicación y de construcción política autoritaria, como fue la del nazismo, la voz tenía un significado muy especial. Cuando hablamos a veces de cierta semiótica de los sentidos, podemos decir que habría que analizar ciertas condiciones de las formas del discurso, en el sentido de la voz, del tono, todo eso en relación al contenido, que a veces expresan más el contenido, la forma, que el contenido teórico mismo de un discurso. En este caso, la voz de Hitler era esencial, representaba eso que va a construir después el nazismo. Entonces Paul Lazarsfeld, que va a empezar investigando eso, después va a seguir investigando cuestiones relativas, que era de origen austríaco, entre otras cosas, del mismo lugar donde nació Hitler. Va a ir a Estados Unidos a investigar y va a trabajar mucho sobre la comunicación política. Quizás va a ser el primero en investigar seriamente a través de encuestas y entrevistas y un sistema de investigación muy desarrollado, la comunicación política. Y va a definir o descubrir dos grandes principios de la comunicación política que después van a ser discutidos por corrientes que siguieron después. Lazarsfeld empezó en los años 40, pero que todavía hoy yo creo tiene cierta vigencia de interpretación. Uno es la comunicación en dos pasos. La comunicación en dos pasos, si la estudiaron en alguna materia, significa que cuando existe una comunicación, la comunicación no llega directamente a su público, sino que de alguna manera se transforma pasando a través de, y este es el segundo punto de Lazarsfeld, los pequeños grupos, los grupos de pertenencia. Entonces una persona puede ver un discurso por televisión, pero después eso que percibió en la televisión es modificado por las charlas que tienen con amigos, por lo que él ya supone o sabe que piensan sus amigos, sus parientes, su familia, etc. Entonces estos dos puntos, la comunicación en flujo o en dos pasos y la importancia de los pequeños grupos en la comunicación van a ser temas esenciales que Lazarsfeld va a desarrollar en su análisis de la comunicación política. Sin embargo, quedan algunas de las grandes cuestiones todavía dentro de este tema,
un minutito, que tienen que ver con esto de la recepción, ¿sí? De las maneras de percibir por qué una comunicación política funciona de una manera o funciona de otra, ¿sí? Y con respecto a esto, es necesario y es como imprescindible un cierto estudio de lo que llamábamos el funcionamiento de las creencias aplicadas a la comunicación, y vamos a hacer algunas reflexiones de alguna investigación que tiene que ver con nuestro país, con Argentina. Como les decía, yo me dediqué mucho tiempo a esta problemática, y dedicada a esta problemática empecé a trabajar en Francia sobre este tema de la comunicación política, mientras vivía allí, y trabajé en una tesis sobre el imaginario político argentino con un especialista, Alain Rouquier. Fue un gran especialista en la Argentina, que a su vez eran los comienzos en ese momento del gobierno de Alfonsín. Y Alfonsín, que era muy amigo de Alain Rouquier, sabiendo que en ese tiempo yo estaba trabajando con él en una tesis sobre el imaginario político argentino, me invita a participar, a trabajar con él en lo que fue uno de los primeros grupos de lo que se llamaría de asesoría del presidente en la época de Alfonsín. Y eso fue muy interesante, esa experiencia, para entender cómo funciona la comunicación política y algunos procesos importantes en la cultura política y en la forma de construcción del vínculo de la política con la gente. Trabajamos entonces con Alfonsín lo que se llamó el Grupo Esmeralda. El Grupo Esmeralda fue un grupo de asesores que trabajaba con el presidente en ese momento, con muy poca experiencia, todos teníamos muy poca experiencia, y asumiendo problemas nuevos, ya que Alfonsín asumía el cargo después del terrible periodo de la dictadura militar, con un país destruido en varios sentidos, no solamente económico, político, moral, los derechos humanos, etc. Todo lo que ya sabemos sobre él. Pero algunos interesantes pensadores en ese momento participaron de ese grupo, como es el caso de Portantiero, Emilio de Ípola, bueno, algunos de los pensadores de las ciencias sociales que son muy respetados, ¿no? Entonces fue muy interesante esa experiencia y me permitió entender algunos procesos de cómo funciona la comunicación política en relación con la recepción, esto que estamos hablando, no tanto de una guía de cómo ganar una elección o cómo comunicarse bien desde un gobierno, sino tratar de entender ese vínculo que se construye entre la gente y el líder, o entre la gente y la política, que es un vínculo que nunca es igual, que es un vínculo que no tiene, si se quiere, una regla sobre la cual uno pueda apoyarse y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, o esto funciona así. ¿Por qué? Porque la evolución de los afectos, y decíamos que los afectos son un elemento central de la construcción de creencias y de la política también, tiene una lógica que no es lógica en el sentido tradicional, tiene una lógica propia. Y por lo tanto, es tan difícil escribir un tratado de cómo ganar una elección como escribir un tratado de cómo hacer una obra de arte. Ustedes no van a encontrar casi ningún libro, y si lo encuentren no lo lean, que diga cómo ser un pintor famoso o cómo ser un poeta extraordinario. Y lo mismo, si bien hay un par de libros que se llaman Cómo ganar una elección, pero pasa algo muy parecido. Cada construcción afectiva entre el liderazgo y la gente es particular y tiene sus propias leyes y sus propias lógicas. Entonces, volviendo al tema de Alfonsín, porque esto va a tener que ver con un cierto esquema para pensar las culturas políticas en la Argentina, vamos a ver el tema de lo que podemos llamar el malentendido. El malentendido es: la gente construye de alguna manera una imagen o una cierta idea de aquel en quien cree o a quien apoya.
Esto no es construido, si bien hay ciertos elementos que el líder o el partido político o la propuesta política tiene que tener, sin embargo, la realidad de esta construcción no está ni en el líder, ni en el discurso, ni el discurso, digamos, tomado como emisión del discurso, sino en la recepción de ese discurso. Y esa recepción nunca coincide con la emisión, como diría eh, Verón en algún momento en alguno de sus libros. Verón, que vamos a volver a nombrar, porque en todo este proceso Verón también trabajamos juntos con Alfonsín en alguna época, y bueno, y también aplicamos algunas de sus ideas y sus análisis para intentar entender la comunicación política. Entonces lo que Alfonsín ofrecía en ese momento a la gente era un cierto contrato diría, de seguridad. Se venía de la época de la dictadura militar, de la crisis, de la inseguridad de los militares, de una situación de caos, digamos, y Alfonsín aparecía de alguna manera como un gran padre ofreciendo a la gente este tipo de relación. Esta construcción de este vínculo, esta relación con la figura de Alfonsín y con el gobierno de Alfonsín no lo entendía de esta manera. Alfonsín, más en su fuero íntimo, rechazaba de alguna manera este funcionamiento paternalista de su propia imagen. Estaba en contra de ciertas cuestiones que estaban funcionando en la sociedad en ese momento. Por eso lo que decimos la incomprensión, el malentendido a veces de la comunicación política. La gente pedía ciertas cosas, Alfonsín creía que lo apoyaban sobre todo por la democracia, la libertad, la participación, una serie de ideas fundamentales en su ideario político que él sospechaba o quería que sean las ideas centrales con que se construya su alternativa política. Bueno, en el momento en que empezó a aparecer fuertemente la inflación y la gente empezó a sentirse agredida por la economía, es cuando empezó a sentir de que algo de la promesa implícita de Alfonsín no funcionaba. Algo de esa promesa implícita de Alfonsín de asegurarles cierta protección no estaba funcionando, y por lo tanto aparece, y esto nos aparecía en los focus groups y en las investigaciones que hacíamos, la idea de que nos mintió. Cuando preguntamos en los focus groups en qué Alfonsín les mintió, nadie sabía decir en qué. Era una sensación de que había una promesa que no había sido cumplida. Bueno, después de Alfonsín, como todos sabemos, la evolución de la política y de la comunicación política en la Argentina, vino Menem con una propuesta de autoridad fuerte, ya sea de una manera o de otra. Menem tuvo dos momentos, y bueno, y ahí empezó otro periodo en la historia de las culturas políticas en la Argentina. Para analizar estos procesos vamos a ver un esquema, si es que me permite, vamos a ver un esquema que yo usé para interpretar esto. A ver, un minutito. Vamos a empezar por este esquema, ¿sí? En este esquema vemos como tres grandes culturas políticas en la Argentina. Una política que vamos a llamar por ahora institucionalismo, es lo que representó Alfonsín en ese momento. La defensa de las instituciones como principio rector, digamos, de una sociedad. Y después, cuando esa cultura política de defensa de las instituciones entra en crisis, ¿por qué entra en crisis? Siempre entra en crisis por la misma razón, por la debilidad. El signo de la crisis de la cultura de las instituciones y del institucionalismo es la debilidad. Cuando ese gobierno aparece como débil, entra en crisis, cae la imagen
y viene una demanda distinta y viene otro tipo de propuestas, que vamos a llamar populismo. Cuando llamamos populismo, primero, no estamos hablando ni de algo negativo ni de algo positivo. Está claro que la palabra populismo remite a discursos a favor y en contra, desde Laclau defendiendo el populismo como una forma de democracia necesaria para incluir a aquellos que no están incluidos dentro del sistema, o aquellos que lo critican fuertemente, como podemos decir Macri, digamos, diciendo que nuestro enemigo es el populismo. Populismo, hay grandes teóricos sobre el populismo, que también tienen una actitud o más crítica o más defensora. En particular, en la Argentina, María Esperanza Casullo acaba de escribir un libro de por qué funciona el populismo, por qué triunfa el populismo, que es muy interesante, donde relata toda una visión positiva del llamado populismo, y también tenemos autores muy críticos del populismo. Pero es sobre todo una puesta en escena. El populismo, definido por María Esperanza Casullo, es sobre todo una especie de puesta en escena, una forma de comunicación, una forma de relación con la gente, una forma de liderazgo, ¿no?, que puede tener características tanto de izquierda como de derecha, digamos, puede haber un populismo de izquierda como un populismo de derecha. Tenemos el caso de Milei, que se considera populista, o de Trump, que se considera populista. Tenemos también distintos dirigentes políticos de izquierda que se consideran populistas. El populismo lo que sí presenta es la ascensión de ciertos sectores que estaban como dejados de lado de la sociedad, y un liderazgo personalista muy fuerte. Una relación con el poder muy especial, la del populismo, donde el poder se vincula fuertemente a una persona, es ocupada por una persona. ¿Y cuándo entra en crisis el populismo? El populismo entra en crisis cuando se percibe que esa especie de control del poder por parte de cierto liderazgo, de cierto sector, se vuelve excluyente. Y entonces se utiliza para cuestiones personales el poder y deja excluido parte de la sociedad. Es cuando el populismo entra en crisis. Entonces, cuando el populismo entra en crisis, es que surge la que llamamos la tercera gran cultura política en la Argentina, que para ponerle un nombre así muy general podemos llamar el de las reglas o el de la autoridad, que también puede ser negativo o positivo, depende si se lo vea como autoritario, digamos, es una reconstrucción del poder político en contra de la forma que funcionaba el poder durante el populismo. Esa reconstrucción del poder en general está vinculada también al poder económico y a la idea de que esta unificación del poder económico y reconstrucción del poder va a producir un cierto crecimiento económico, una modernización del país, un crecimiento económico, y después un cierto derrame o redistribución del crecimiento del ingreso hacia la gente. Cuando entra en crisis este modelo de cultura política y cuando la percepción es que finalmente esa redistribución, ese derrame hacia el conjunto de la sociedad del crecimiento económico no se produce. Y por lo tanto, este modelo, que puede ser visto en ese momento como autoritario o como favoreciendo solo a un sector de la sociedad, entra en crisis y empieza a surgir la demanda de la sociedad, en el caso de la Argentina, por otra forma de control del poder que vuelva a esto que llamamos institucionalismo. Entonces, este esquema nos resultó muy interesante para interpretar cierta evolución, digamos, de las culturas políticas en la Argentina y de la comunicación política. Por ejemplo, digamos, del populismo de la época de Cristina pasamos a la institución de las reglas y la autoridad de la época de Macri, y de la crisis de la época de Macri, digamos, pasamos al discurso de Fernández, que fue un discurso fuertemente institucionalista, nombrando en su campaña, por ejemplo, varias veces todo el tiempo a Alfonsín y a esa época, y después porque entra en crisis, digamos,
gobierno de Fernández, porque se lo ve finalmente como débil, como incapaz de controlar los procesos económicos, digamos, una serie de cosas que aparecen en los focus groups muy claros, y empieza el crecimiento otra vez de tendencias populistas, esta vez no tanto del lado del cristianismo, sino del lado de Milei, que también es otra forma de populismo. Inclusive este modelo nos permite pensar una cierta forma de perspectiva o algo así de qué va a pasar después. Si ustedes se preguntan a dónde está lo bueno o lo malo de cada una de estas culturas políticas, la pregunta está mal hecha, porque no hay ni bueno ni malo, son formas que la sociedad va construyendo de construir alternativas. Son discursos, son formas de construir políticas, pero que no en sí mismas no son ni buenos ni malos. Quizá lo malo es que en general la Argentina hace muchos años que ya está en crisis y que no encuentra una salida económica y tampoco, por lo tanto, política al bienestar de la gente, ¿no? Ese es otro problema. Pero en cuanto a las culturas políticas, esta parece ser la evolución, digamos, de las culturas políticas en forma de espiral, porque cada vez es distinto, pero hace bastante tiempo en la Argentina. Bien. Volvemos a los temas entonces, ¿no? Este es un modelo de interpretación de las culturas políticas, digamos, y por lo tanto de la comunicación política. Y por lo tanto, como les decía, es hasta prospectivo, que decir, esto que nadie debe hacer en la política y tampoco en la comunicación política, yo me arriesgo a hacerlo y a fracasar, digamos, en de prever qué va a pasar después. Porque hace bastantes años que lo vengo haciendo y más o menos funciona esta especie de reloj de tres partes en la cultura política argentina. Es decir, que no hay en realidad solamente una grieta entre dos sectores en Argentina, sino que hay una evolución compleja de muchas culturas políticas. El próximo tema, y que tiene que ver con la evolución de estas culturas políticas, es qué está pasando ahora en la Argentina, y también les voy a proyectar parte de una investigación hecha hace muy poco que nos va a mostrar un poco qué es lo que está pasando ahora en las culturas políticas, ¿sí? Si es que puedo encontrarla. Así que denme un minutito, que ya vamos a ver esto. Bien. Cuarto tema, entonces. Cuarto tema, la Argentina de hoy. Y después, por último, vamos a ver un modelo de interpretación de los posicionamientos políticos a través de la semiótica. Una especie de semiótica política. Vamos a empezar por el momento actual. Una investigación sobre el momento actual y las culturas políticas. Bien. Ahí están viendo, digamos, una investigación reciente que se hizo una encuesta bastante amplia, después hay muchos otros datos, pero yo voy a trabajar y les voy a mostrar más que nada esto. La pregunta era, ¿la Argentina necesita? La Argentina necesita, y los encuestados tenían que responder, digamos, qué necesita la Argentina, dividida según las tendencias políticas, hecho en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y esto es muy interesante, ¿no? Algunas cosas parecen evidentes, que el público, los votantes de Cambiemos, como primer tema, el 18% va a decir que necesita honestidad, no corrupción. Después un 9% dicen a Macri, y después un 5% cambio de rumbo, eliminar algo o alguien al peronismo. Los votantes de Frente de Todos, 17% a Cristina. Argentina necesita a Cristina. Después, trabajo, desarrollo, menos inflación, peronismo.
Y después están los votantes del Partido Libertario que necesita la Argentina, en primer lugar, a Milei. En segundo lugar, liberalismo, libertad, un cambio fuerte de rumbo. Con respecto a esto hay una cuestión interesante sobre la cual me quiero referir. En realidad, lo que aparece en la Argentina es un nuevo mundo de sentido. Es decir, hasta ahora quizás había dos grandes mundos de sentido en la política. Uno representado por Cambiemos y otro por el frente, votantes del Frente de Todos o peronismo o algo parecido. Y hoy aparece otro que no es simplemente una oposición al mundo de la política. Hay una interpretación de Milei y de los libertarios como, bueno, porque la política no le da respuesta, es que aparecen. Es decir, si la política fuera mejor, digamos, si daría respuesta a la gente, entonces quizás Milei no tendría tanta fuerza. Pero el surgimiento de Milei y de los libertarios en el escenario argentino es un síntoma de época, pero al mismo tiempo es mucho más que un síntoma. No se arregla con una mejor clase política o con mejores relaciones entre los políticos y la gente, porque no es simplemente una respuesta de los jóvenes, porque la gran mayoría de los votantes Milei son jóvenes, a las promesas incumplidas de la política. Y el problema de fondo de este sector, y esta es otra cosa que hemos descubierto en la investigación, no es con la casta política, sino es con el Estado. Y es un verdadero universo de sentido, con sus creencias, sus relatos sobre el pasado, sobre el presente, sus liderazgos y sus enemigos. Este problema con el Estado, particularmente en los jóvenes, está relacionado directamente con las experiencias en la época de la pandemia. Esta época ha sido fuertemente traumática, en especial los jóvenes se sintieron encerrados y limitados por un Estado que desde la pantalla del televisor les decía lo que podían o no podían hacer. En su relato, entre otras cosas, la ruptura con este Estado represor para los jóvenes, que lo natural del joven es salir y de alguna manera hacer lo que quieren, hacer lo que desean, realizar su deseo, está estrechamente vinculado con cierta tendencia a la transgresión de ese Estado que los reprimía. Inclusive Milei reivindica como positivas épocas liberales, como por ejemplo la de Menem. Milei defiende la época de Menem, en las cuales no había tantos límites éticos, ni morales, ni represión a lo que se deseaba hacer, entre comillas. Las dificultades por ejemplo, de la oposición actual para discutir con el relato libertario, que carcome no tanto sus votos estables, porque hoy por hoy trabaja sobre sectores jóvenes que no son liderados ni eran liderados por nadie, o en el propio público de Cambiemos, que hace a cierto atractivo de Milei sobre algunos sectores de ese público. Con respecto a lo que les comentaba de los universos de sentido y, por ejemplo, la mirada hacia el pasado, yo les voy a mostrar algo que es muy interesante. Un momentito, vamos a ver de nuevo partes de la encuesta. Esto es el mejor periodo de la Argentina. Antes vamos a ver, preguntado en general, en la población general, ¿cuál fue el mejor periodo de la Argentina? Ustedes pueden ver acá cómo la historia es pensada hacia atrás de distintas maneras. Hay un sector para quienes, inclusive un 10% para quienes los militares fue el mejor periodo de la Argentina, 13% dice Alfonsín, 20% dice Menem, 24% dice Néstor Kirchner, 5% dice Cristina Kirchner y 15% dice Macri. Ahora, si vemos estos mejores periodos de la Argentina cruzados por su voto, en esta otra cosa que estamos viendo, vemos cómo en los votantes del PRO y de Cambiemos, la figura de Macri es el mejor periodo de la Argentina, en los votantes radicales es el de Alfonsín,
En los votantes peronistas es en general en la época de Néstor, en la izquierda también, y en el Partido Libertario el mejor periodo argentino fue el de Menem. Es decir, hay no solo la construcción de ciertos ideales como el liberalismo, la libertad, etcétera, y un líder como Milei, sino también toda la construcción de un relato de la historia, digamos, que es muy interesante. Entonces, como decía, hay una cultura política nueva que están haciendo. ¿Cuánto va a llegar? No se sabe. Si se va a quedar acá, si va a bajar su porcentaje, si va a crecer, en realidad no se sabe. Esas cosas dependen mucho, por ejemplo, de la situación económica. Si la situación económica se estabiliza es una cuestión. Ahora, si la inflación se desata, puede ser distinto. Entonces hay una serie de factores que hacen a la expansión o no de esa cultura política, pero hay que reconocerlo como una nueva cultura política. Por último, lo que les voy a mostrar ahora es un modelo semiótico para interpretar y analizar los posicionamientos en la comunicación política. Un momento. Un momentillo. Vamos a cerrar esto. Ahí vamos por esta última parte de la charla sobre comunicación política, o el teórico sobre comunicación política, y es la utilización o la aplicación de ciertos principios de la semiótica de Peirce a la comunicación. Este modelo lo trabajamos, lo desarrollamos en la práctica con Eliseo Verón. Él creo que nunca lo publicó por distintas razones, pero en el asesoramiento que trabajé mucho tiempo con él, que teníamos a productos, empresas o discursos políticos, en algún momento utilizamos mucho este modelo, que es tener de un lado los tres niveles de interpretación de Peirce como elementos con que se construye la comunicación. Si esa comunicación se construye a partir de impresiones, es decir, de sensaciones, de hechos en el doble sentido, ya sea comunicar cosas o comunicar acciones, o reglas, comunicar ideas, comunicar discursos. Y del otro lado lo mismo, pero como efecto final del discurso. Si termina produciendo impresiones, termina produciendo hechos o termina produciendo reglas. Vamos a ver como sistemas puros de comunicación, hechos sobre hechos. Una comunicación de cosas o de acciones que termina produciendo eso. Por ejemplo, inaugurar un hospital, inaugurar una fábrica y mostrar eso. Ese estilo de comunicación fue muy utilizado por ciertos, el posicionamiento de ciertos candidatos políticos en alguna época y también en la actualidad. Es el gran gestor, el político que espera ser votado o apoyado por ser un gestor. Fue el caso de Duhalde en la provincia de Buenos Aires, o por ejemplo es el caso de Larreta en la ciudad de Buenos Aires y seguramente en su candidatura como presidente en el futuro. Es decir, hechos, muestran hechos. Otro sistema puro de comunicación sería el de impresiones sobre impresiones. Es el que habla y produce sensaciones. Me gusta. ¿Me votan por qué? Porque me gusta. Fue el caso de la Rúa, por ejemplo. De la Rúa, cuando hacíamos investigaciones, se lo votaba, se lo apoyaba simplemente porque les gustaba, digamos. Y por último, el que transmite reglas, el más abstracto de todos, era el discurso de Alfonsín, ¿no? El deber ser puro. Después están aquellos que a partir de acciones producen sensaciones. Era el caso de Menem, o es el caso, por ejemplo, de todos los que utilizan los medios para hacer cosas que se vean en los medios, ¿sí? Es el caso bastante también parcialmente de Milei, de Patricia Bullrich, de algunos otros que funcionan de esa manera. O aquellos que a partir de hacer acciones es para solucionar a partir de la regla. No sé si recuerdan la trilogía de Peirce, que las reglas se aplicaban a todos, solucionan un problema para solucionar un problema.
Y esto está vinculado a cierta construcción de autoridad. Yo voy a solucionar este problema. Por ejemplo, voy a terminar con el populismo, el discurso de Macri. Después hay otros posicionamientos más complejos de interpretar, pero que también funcionan, ¿no? El discurso más abstracto, el posicionamiento más abstracto, el que habla lindo y le gustan cómo habla, aunque no tenga gestión, ¿no? Lustó, por ejemplo. Gusta su discurso porque es inteligente, ¿no? O aparece como que le gustan cómo habla. O el que le aplica reglas a los hechos, eso es el discurso programático. Es yo propongo para la Argentina primero esto, segundo esto, tercero esto, y yo sé cómo hacer un programa. O el último, o los dos últimos que nos faltan, que es el que a partir de sensaciones produce hechos, que es porque es una buena persona, debe estar en ese puesto. Yo lo voto porque es una buena persona. ¿Sí? Y por último, el de que a partir de sensaciones construyen reglas. Es lo que yo llamaría el discurso ideológico. El discurso ideológico, el discurso de la ideología, ¿no? Es decir, me produce una linda sensación y hay una ideología que sustenta. Cristina, por ejemplo, el discurso de Cristina. O inclusive el discurso de Milei, en muchos casos. El discurso de la ideología. Entonces, este modelo nos era muy útil, nos sirvió bastante para interpretar la comunicación política en ciertos momentos. Uno se pregunta, pero estas preguntas que me han hecho en algún momento, inclusive en el asesoramiento de algún candidato, es que un candidato que una vez está posicionado como un hacedor o un tipo que interviene en los medios, puede cambiar, digamos, puede pasar a otro cuadrante. Y mi respuesta es que es muy difícil, casi imposible. Una vez que se construye un posicionamiento en la comunicación, en el discurso, en la acción política, es muy difícil que ese candidato, ese dirigente, ese partido, cambie de cuadrante, demuestre que es otra cosa. Es casi imposible una vez que la gente lo conoció de esa manera. Y la segunda pregunta es cuándo funciona entonces bien un posicionamiento político y cuándo no. Y es cuando la gente está necesitando de ese tipo de posicionamiento para construir creencias. Cuando está esperando un hacedor, o cuando está esperando al contrario una buena persona, o cuando está esperando a alguien autoritario, digamos, el secreto de por qué funciona o no un tipo de comunicación política está en la evolución de la cultura política de la gente, y no en el discurso mismo. Entonces uno piensa que a partir de esto es que no hay tanto margen para inventar un candidato político. Y eso es cierto y es así. El candidato político funciona o puede expandirse o ser votado cuando las condiciones en la cultura política de la gente de ese país son favorables. Cuando no son favorables, cuando la gente, las tendencias no van para ese lado, no hay forma de posicionar a un candidato político. Y eso tiene mucho que ver con las conclusiones que sacó en los años 40, las primeras conclusiones que sacó Lasserfeld con respecto a las campañas políticas. Las campañas políticas no pueden inventar demasiado un candidato. El candidato es votado cuando esas condiciones existen. Después sí, están las redes sociales y todas las operaciones que se pueden hacer a través de las redes sociales, a través de la comunicación, a través de las fake news. Es decir, es cierto, Bolsonaro ganó desarrollando un sistema de comunicación de fake news muy potentes a través de WhatsApp, pero es porque las condiciones para que él suba estaban dadas. No es que Bolsonaro inventó su candidatura. Y así otros candidatos que empezaron, Bolsonaro tuvo un porcentaje muy bajo de votos al principio y subió de repente, lo mismo pasó ahora en Colombia. Lo que va a pasar en Colombia lo vamos a ver este domingo con la elección, el balotaje final, de candidatos, sobre todo en esta época de gran crisis de creencias, que surgen, que parece que surgen de la nada y de repente crecen
a un nivel muy superior a los partidos tradicionales. Pasó en Chile, digamos, donde los dos contendientes, el de la izquierda y el de la ultraderecha, ninguno de los dos representaban los grandes partidos. Pasó en Perú, está pasando en Colombia y puede pasar en muchos lados. Así que nada está dicho ni cerrado en la comunicación política. Bien, si no hay ninguna pregunta, acá estaríamos terminando con la charla sobre comunicación política en el día de hoy. Espero ver si hay alguna pregunta en particular, y si no hay preguntas, terminamos con esto. Bueno, les agradezco, y con esto cerramos la materia, cerramos el programa, no la materia, sino el programa de la materia, y espero que continúen bien sus estudios y que sigan investigando y estudiando los fenómenos de la comunicación, en especial en los aspectos que tienen que ver con la subjetividad. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, profe.